Biocultores, buenas noches, bienvenidos a otro jueves biocultor y en espera de que el tema que hoy vamos a atender pues nos ayude a mantener vigente esta permanente vigilancia de ver que nuestras acciones estén siempre enmarcadas entre lo ético y lo legal. Recuerden que ese es siempre lo que debemos mantener bajo permanente observación. ¿Por qué? Porque pues es la línea de seguridad, la mejor línea de seguridad que ustedes pueden construir. Y por el otro lado, pues yo espero que esto no se vea como una crítica descarnada a lo que está sucediendo, sino porque pues nuestra función es estar haciendo estos análisis críticos para simplemente pues ver si es posible desarrollar posibles líneas de solución o en su defecto, por lo menos comprender por qué están pasando lo que está pasando. Y hoy vamos a atender cómo es que se están transgrediendo los principios bioéticos en este contexto de crisis que es la pandemia. Bien, y entonces pues vamos a ver qué pasa con los principios bioéticos. Pues vamos a comenzar con el de autonomía, no porque sea el más importante, sino porque, no porque sea el más importante, pero siempre es como el primer referente. Y bueno, en este contexto de pandemia, recuerden que estas sesiones o esta serie pertenece todavía a este contexto de pandemia. Lo primero que se hizo fue, pues si recuerdan, limitar el acceso de los familiares al interior del hospital y delimitar también los hospitales COVID o la zona COVID de los distintos hospitales. Esto es una transgresión al principio de autonomía, estrictamente hablando, sí. ¿Por qué? Porque se restringió el libre paso, se restringió esta dinámica que ya estaba bien instituida de pedir permiso para muchas cosas, pedir autorización para muchas cosas, estar consensando cada paso que se daba en la atención de los pacientes y ante esta cuestión de tener que restringir el acceso de los familiares y que los médicos sobre todo en las primeras etapas que realmente nadie sabía, incluso a nivel mundial, nadie sabía realmente cómo se manifestaba, pues lo que ahora ya podríamos decir el síndrome COVID. Yo creo que ya podemos, o al menos yo me estoy tomando ahorita la licencia de ya llamarlo el síndrome COVID, pero yo creo que con toda la información que ya existe, sin ningún resabio, podemos ya denominarlo así, como el síndrome COVID. Pero al principio realmente nadie sabía ni qué. Y entonces, obvio, los médicos tuvieron que tomar muchas decisiones en términos de lo dinámico, en términos de lo emergente y a veces de lo urgente, sin tener que consensarlo con la familia, pues por la pura necesidad de atender la emergencia clínica que surgía y de tratar de rescatar a los pacientes, con lo que fuera, como fuera, con lo que se pudiera. Y obvio esto, pues en un sentido purista, de académico, de lo que implica el principio de autonomía, que es de consensar cada paso, de tener que pedir autorización a cada paso, de que la familia constate como primer testigo de que se le está haciendo al familiar o al paciente lo que realmente se consensó, pues que todo eso implica el principio de autonomía. En estos momentos de pandemia, pues se tuvo que restringir, que ojo, no significa anular, pero sí restringir. Y al interior de los comitarios, pues muchas veces los médicos, los profesionales de la salud, tuvieron que tomar decisiones emergentes que sin
la necesidad de consensarlo. Y que de hecho se siguen tomando en algunos casos en particular. El otro punto también es la necesidad de designar a un primer informante o a un informante único para reducir la exposición al contagio del verdadero responsable legal, en el sentido de que si el responsable legal era una persona pues anciana o con comorbilidades, o que al estar expuesto a un hospital tuviera mucho riesgo de contagiarse, y que esto hizo que se designara un informante único que no necesariamente era el responsable legal, pues eso también restringe este derecho de autonomía, de responsabilidad del responsable legal, a su derecho de recibir él de forma directa la información. Pero que en este caso, en estas circunstancias, pues en algunos pacientes se tuvo que delegar hacia otra persona que a lo mejor era pues el más sano, el que menos riesgo corría a contagiarse, pero a lo mejor legalmente el menos calificado. Estoy hablando de un nieto, una persona lejana, o quizás incluso ni siquiera un familiar, el vecino, el compadre, el amigo, pero que podía ayudar para recibir la información y transmitirla a los responsables legales, en el sentido de que los responsables legales pues no podían exponerse de forma abierta a un contagio. O lo peor, que los responsables legales también estaban contagiados, también estuvieran en situación crítica, y no poder atender la situación del paciente en concreto y poder hacer los consensos recibiendo la información de forma directa. Entonces, todo esto, por supuesto, califica para una transgresión del principio de autonomía, pero aquí el punto no es que se esté transgrediendo por las circunstancias, el punto es que ustedes no se agobien me decía una colega, decía, es que sí estamos transgrediendo ciertos derechos, sí, pero no te tiene que representar un agobio porque estás concientizando que se están transgrediendo ciertos derechos. Primera, porque no es una transgresión dolosa, y segunda, porque es una transgresión relativa, en el sentido de que no es una transgresión pura, sino es una restricción, que es distinto. O sea, una cosa es transgredir de forma dolosa, de forma premeditada, y otra cosa es restringir por necesidad, porque las circunstancias nos están obligando. Entonces, ese es el punto, que no se confundan los planos, y que ustedes, al saber que se están afectando la forma en que normalmente se cumplían estos principios bioéticos, entender que su responsabilidad es relativa. Ahora, ¿cómo pueden cubrir de mejor forma esto? Bueno, aparte de ir buscando líneas, o sea, como me decía una colega, se torna válido hacerlo por teléfono, se torna válido hacerlo por WhatsApp, se torna válido hacerlo por videoconferencia. La respuesta es sí. O sea, mientras encontremos líneas de cómo podernos comunicar con el otro para tratar de buscar estos consensos, pues entendiendo que las circunstancias se están imponiendo, todo es válido. Ahora, con el paciente quizás es con el que más se está restringiendo esto.
Ay, perdón, pero se me trabó la grabación. Pero sí es un hecho que de pronto pues no hay forma de consensar ni siquiera con el paciente. Bien, pasemos a otro principio bioético. Hablemos de la no maleficencia. Este es un principio que amerita un tratamiento aparte, pero en este momento solo vamos a ver esta cuestión de si se transgrede o no el principio de no dañar. Y bueno, está enlazado a esta cuestión de cómo se restringió, nos vimos obligados a restringir el acceso a los hospitales, a cómo los familiares tuvieron que pernoctar a las afueras del hospital, en casas de campaña, sin ningún servicio, porque los servicios que normalmente ofrece el hospital, como son sanitario, una silla, una sala de espera, e incluso estar ahí junto al paciente con una silla, con un reposet, pues todo eso ahorita se negó, se limitó. Y entonces esto hace que los familiares estén afuera de los hospitales, les repito, a veces ahí en el suelo o en tiendas de campaña, los que pueden tenerlas, haciendo sus necesidades donde pueden, a veces ahí mismo en las inmediaciones del hospital, abajo de los puentes, en fin. Entonces, sin bañarse, sin tener dónde comer, sin tener dónde ir al sanitario. Entonces, esto causa un daño, un daño explícito, pero caemos en lo mismo. Es por la situación de excepción que estamos viendo. Pero tampoco podemos negar que no hay daño, porque efectivamente hay daño. El hecho de no estar con su paciente al momento del fallecimiento, el hecho de no poder constatar que efectivamente se está atendiendo con lo que los médicos están informando, el tener que hacer incluso ahorita un esfuerzo pues, de confianza ciega, porque pues es eso, estrictamente hablando es eso, un ejercicio de confianza ciega, un esfuerzo de confianza ciega, que fíjense que en lo que cabe a mí me parece que va a traer a la larga cierto beneficio esta situación de que ahorita las circunstancias estén obligando a las personas a recuperar, porque ya existía, pero se perdió. Por la medicina defensiva se perdió esta noción de confianza hacia el otro. Entonces, dentro de todo lo malo hay que ver lo bueno y una de las cosas que está representando un beneficio es esta necesidad de los familiares de tener una confianza a ciegas de que adentro se está haciendo lo que se está informando. Pero al mismo tiempo, esta cuestión de no poder tener acceso a las instalaciones, de no poder estar con su paciente y sobre todo en los momentos en que el paciente fallece, cuando esto ocurre, de no poder acompañarlo. Por supuesto que todo esto genera un daño. Genera un daño y qué mal hacemos en negarlo o ponernos a la defensiva, si no es todo lo contrario, concientizarlo, asumirlo e incluso ver de qué forma podemos subsanarlo o paliarlo para que pues sea lo menos posible, pero entendiendo que no hay forma tampoco de evitarlo al 100%. Ahora, aquí es donde viene el principio que de alguna forma compensa la situación, que es el principio de beneficencia, donde el objetivo principal de este principio es otorgar un bien. Otorgar un bien ya sea en sentido positivo, es decir, haciendo cosas que nos van a llevar a ese bien en concreto, o en sentido negativo, es decir, que al dejar de hacer cosas se otorga un beneficio, como lo platicamos en los videos de límite a la acción terapéutica o límite al esfuerzo terapéutico y en retiro de soporte vital.
que ahí están en la serie de Bioética y Pandemia, y les recomiendo que los vean para que de esta forma vean esta cuestión de que la beneficencia se puede lograr haciendo cosas o dejando de hacer cosas. Este es el principio que casi siempre compensa, hace que la balanza encuentre un equilibrio ante el principio de no maleficencia, que aunque su pedido es no dañar, desgraciadamente, pues sí se causa cierto daño. Y entonces aquí es, qué bien otorgo al hacer las acciones que estoy haciendo, o sea, al tener que hacer las cosas como las estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, esa restricción del acceso de los familiares, pues estamos viendo que sí causa un daño, pero también otorga un beneficio, o sea, también otorga un bien. ¿Por qué? Porque evita que los familiares se expongan de forma innecesaria a un contagio. O sea, les reduce la posibilidad de contagio, les reduce el riesgo de contagio y per se el peligro de poner hasta en riesgo su vida por estar ingresando a un hospital. Entonces, al evitárselos, se les está otorgando un beneficio. Ahora, ustedes, aquí entra algo que los que ya han tomado seminarios conmigo, o los que ya están más avesados en bioética, lo van a entender perfecto. El famoso prima facie, es decir, cómo aquí ahorita que estamos teniendo un daño explícito, pero al mismo tiempo estamos otorgando un bien. O sea, ¿cuál de las dos cosas va a valer más? ¿Cuál de las dos cosas se le va a dar un mayor peso? Eso se le llama prima facie, es decir, ¿a qué cosa le vamos a hacer una primera observancia? ¿A qué cosa le vamos a dar más peso? Digo, yo creo que por puro sentido común, por lógica básica, pues obvio a la beneficencia, aunque para otorgarla, pues sí, desgraciadamente se ocasiona cierto daño. Pero aquí el punto es privilegiar el beneficio que se está otorgando. O sea, prima facie el principio de beneficencia. Y entonces ahí es donde pues nosotros estamos observando el principio ético de tratar de beneficiar a pesar de las circunstancias o de los mecanismos por medio de los cuales estamos intentando otorgar ese beneficio. El haber estructurado, o mejor dicho, el haber hecho que los hospitales implementaran zonas COVID, el haber reconvertido a los hospitales, fue atendiendo el principio de beneficencia, es decir, cómo podemos otorgar el mayor bien posible dentro de estas circunstancias. Y pues bueno, fue tratando de acotar el daño, de especializar lo más que se pudo a los hospitales, al hacer una organización interna para poder atender las circunstancias de la mejor forma posible y con el menor riesgo para todos, incluyendo a los propios profesionales de la salud. Y a esa otra población, que ya un día un biocultor me pidió que hablara sobre este asunto de esa otra población que quedó fuera de los hospitales, es decir, todos los pacientes crónicos que se atendían y que al reconvertir a los hospitales, pues quedaron fuera de la atención clínica. Entonces ahí, pues, lo mismo, de pronto parece que se ocasiona un daño, y sí se ocasiona un daño porque pues, se les dejó sin control crónico, se les tuvo que diferir las cirugías, se tuvieron que retrasar muchísimos tratamientos. Por supuesto que hay un daño, y es un daño explícito, no lo vamos a negar, pero al mismo tiempo, al sacarlos de la atención hospitalaria, al no permitir que hubiese este libre tránsito o atención de todos estos pacientes, también se redujo el riesgo de contagio por tener que ir a hospitales que a su vez eran hospitales COVID.
Entonces, el separar a los hospitales de este va a ser COVID, este no va a ser COVID, entonces este va a atender a los pacientes no contagiados y este a los contagiados, por supuesto que eso fue una buena estrategia, atendiendo el principio de beneficencia y de justicia social también. Ahora, que ya en la práctica clínica de pronto la cosa no sea tan fluida, tampoco lo vamos a negar. Ya sabemos que del dicho al hecho, a veces el trecho es muy grande, muy amplio y muy tortuoso, pero aquí entender en este sentido de análisis de fenómeno cómo los principios bioéticos pueden chocar y pueden estarse manifestando ambos al mismo tiempo, es decir, se está ocasionando un daño, pero al mismo tiempo se está ocasionando un beneficio y ya simplemente el ejercicio bioético es prima facie ponderar uno más que el otro. Y finalmente, y bueno, y por otro lado, la justicia distributiva, el principio de justicia distributiva de los escasos recursos que tengo, cómo los distribuyo, qué áreas privilegio para poder otorgar el mayor bien posible, que es un principio muy utilitarista, pero que ya vimos que puede tener su razón de ser siempre y cuando los mecanismos mediante los cuales se apliquen sean los adecuados y no como lo pretendía pues la guía bioética ya analizada hasta el cansancio en su primera versión, que ante la presión social pues tuvo que cambiarlo y ya en la segunda versión atendió más el principio de justicia social. Pero no, les repito, no es que el principio utilitarista esté mal, sino que el punto es qué mecanismo sigues para cumplirlo. Esa es la situación. Y aquí en principio de justicia distributiva, o sea, su nombre lo dice, o sea, cómo distribuyo los bienes que tengo, los recursos que tengo para optimizar los resultados. Y esto va pues desde los mismos profesionales de la salud, cómo los dividieron, los de primera línea, los de segunda línea, sacar de los hospitales a los que por razones de salud tuvieran mayor riesgo y que ahorita, aunque no lo parezca, pues es un pelotón ahí en resguardo que en un momento dado, cuando se reintegren, pues va a ser un refresh, o sea, un batallón que va a inyectar un recurso, un ánimo diferente y que va a permitir que los que ahorita están en primera línea, pues yo espero tengan un descanso, un merecidísimo descanso al entrar este pelotón que ahorita está en resguardo. Entonces, esta justicia distributiva pues comenzó desde los mismos profesionales de la salud y se fue extendiendo hacia esta situación de la reconversión de los hospitales y de optimizar el recurso sanitario para poder atender a ambas poblaciones, a la COVID y a la no COVID, de la mejor forma posible. Y sobre todo también esta cuestión de utilizar a los hospitales privados para atender ciertas patologías a nivel privado en estos momentos en que los hospitales de razón social no pueden hacerlo al 100%. Ahí es donde ustedes ven aplicado el principio de justicia distributiva. Ahora, ¿se han hecho transgresiones a este principio? Pues yo creo que todos lo hemos leído, vivido y sufrido en el sentido de que, pues también comenzando con los mismos profesionales de la salud, el no otorgarles los equipos de protección personal en forma suficiente, de calidad adecuada y a tiempo, el estárselos restringiendo tanto, discúlpenme la expresión, pero estarlos pichicateando tanto, el estarlos a veces ocultando, el estarlos negando a todos los que están adentro del hospital,
y el haber puesto a los mismos profesionales de la salud en esta tesitura de tener que comprar ellos mismos su equipo. Pues ahí es donde vemos la transgresión de este principio, porque en la estrategia de distribución de recursos, pues sí, no vamos a negar las cosas adecuadas, acertadas que hubo, pero tampoco se debe de negar las cosas deleterias y no deseables que sí hubo y que sigue habiendo, en el sentido de restringir tanto los equipos o la insuficiencia, la adquisición insuficiente para que los profesionales de la salud pues tengan una protección adecuada. Y luego pues ya a estas alturas la cuestión de la falta de camas, la falta de insumos, medicamentos, antibióticos, ventiladores, etcétera, que ahí sí entra una línea de no extender esto a ultranza. ¿Por qué? Porque digo, ante una situación donde pues 1 millón de personas se ven afectadas y requieren hospitalización, la verdad es que no hay ningún sistema sanitario en el mundo que pueda contender con eso. Pero ahí también, pues, la falta de estrategia para evitar que los hospitales se sobresaturaran. Creo que eso también hay que mencionarlo. Y finalmente, el principio bioético, que en mi humilde opinión, y nunca confíen en la humildad de mis opiniones, debería de estar en primer lugar, porque atender este principio, y yo ahorita deliberadamente lo dejé al último, primera para darle un poco más de tiempo, y segunda para enfatizar, porque incluso en la construcción de los principios bioéticos, este principio se añadió en último lugar, se añadió casi 3 años después, y se añadió gracias a que emergió la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética, y fue como se insertó en el discurso el principio de vulnerabilidad. Y este principio a mí me parece que debería de ser el primero en atenderse, porque antes incluso de ser autónomos ya somos vulnerables. O sea, la vulnerabilidad va intrínseca a nuestra condición humana, a nuestra condición de seres vivos, y en contexto de pandemia es la situación que más se agudiza. Entonces, aquí entender que todos somos vulnerables, o sea, desde ahí evitar este discurso polarizado y pues francamente propio de la ignorancia, de creer que el virus solo ataca a unas ciertas poblaciones, solo a unos ciertos sectores, y creer que otros ciertos sectores por condiciones no médicas están a salvo del virus. Probablemente tengan más recursos, más oportunidad, pero una persona así en toda su desnudez, frente a un virus de estas características y de cualquier virus que tenga esta peligrosidad, está vulnerable al 100%. Entonces, aquí creo que es el principio que más se ha transgredido, pues comenzando desde los discursos iniciales emitidos por las autoridades desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, por todos estos discursos ambivalentes, a destiempo, descontextualizados, que lejos de hacer una línea de liderazgo, hacían una línea de confusión, de incertidumbre, de mensajes contradictorios. Ahí empieza la transgresión de la vulnerabilidad, porque enfrente tienes a una población de 120 millones de personas que están esperando están necesitando, mejor dicho, esa línea de guía, de liderazgo que lleve las acciones en un tono más congruente. Entonces, desde ahí empezó la transgresión de la vulnerabilidad de las personas. Después, el politizar una pandemia.
O sea, no hay nada peor que politizar a un virus y creer que tiene participación democrática o no democrática en estas circunstancias. Y finalmente, el, el, el que no se ve la política pública clara, abierta, transparente hacia las poblaciones más vulnerables por varios factores, empezando los geográficos, como son los indígenas o los pueblos originarios, como ahora se le denomina, como son las poblaciones en las sierras más alejadas, como son las poblaciones que no tienen un acceso fácil a los servicios de salud, que a veces tienen que desplazarse horas para poder llegar a un centro de salud, y un centro de salud no resguardado por fuerzas públicas y expuesto a esta violencia que se sufrió muy en agudo al principio, estas agresiones físicas incluso de franco peligro para el profesional de la salud, el no resguardar esas instalaciones para permitir que las personas que realmente necesitaban esa atención tuvieran el acceso y que a su vez los profesionales de la salud estuvieran en resguardo para poder brindar esa atención en condiciones adecuadas. O sea, todos estos puntos álgidos que no se atendieron y que hasta donde yo sé siguen sin atenderse en forma adecuada, pues eso agudiza, fragmenta, transgrede todavía más el principio de vulnerabilidad. Los propios profesionales de la salud, el dejarlos expuestos a una sociedad violenta, agresiva, ignorante en muchos aspectos, el negar incluso la existencia de la pandemia, el creer que los médicos eran los principales portadores del contagio y dejarlos ahí expuestos en sus unidades hospitalarias, transgredió el principio de vulnerabilidad. Y actualmente, pues en este momento, en el momento actual que estoy haciendo esta transmisión, pues esta situación de que los números de fallecidos siguen creciendo y de pronto ya no ve uno el hilo de la estrategia, o sea, ya incluso pues en las transmisiones oficiales ya ni siquiera se menciona la cantidad y así como que pues vayan y búsquenlas. ¿Por qué? Porque pues es la cuestión de que ya no hay forma de negar que el número sigue subiendo y luego no faltan los ingenuos que quieren paliarlo diciendo, bueno, pero también se han salvado tantos. Sí, no se niega la cantidad de personas que se han salvado del COVID, pero aquí el punto es que eso es como un argumento ahí medio falaz, medio engañoso, porque es como cuando el marido golpea a la esposa y le dice, bueno, pero no me acuses de eso porque también te he comprado regalos. Pues no, o sea, aquí el punto es cómo se detiene el hecho de que ahorita todos estamos vulnerables, todos estamos expuestos y no se termina de poder contender para disminuir, paliar esta exposición exponencial que ya tenemos en todos los hospitales, COVID y no COVID, y la población prácticamente en pleno, porque a estas alturas los que seguimos atendiendo la recomendación de guardar el resguardo, guardar la cuarentena, que ya hasta dejó de ser cuarentena, ya vamos como sextena, pues ya somos los menos, o sea, ya somos literal la excepción. O sea, ya el porcentaje de la población que realmente sigue guardando la cuarentena es tan poquita que se vuelve ínfima y se vuelve prácticamente la excepción. Y seguimos con una pandemia en gerundio, con los hospitales ya cada vez menos hospitales pueden aceptar pacientes porque se están sobresaturando y no vemos ni para cuándo salgamos de la fase aguda y estamos ya sintiendo cada vez más cerca
el anuncio de la segunda ola que todos los expertos han mencionado que se viene en octubre y nosotros todavía ni siquiera logramos salir de la primera ola. Entonces, todo esto nos pone en un estado de vulnerabilidad que no vemos ni por dónde se pueda salir adelante en buenos términos. Entonces, aquí pues vemos cómo la transgresión de los principios bioéticos pues sigue y sigue en gerundio, pero aquí entraría, ¿y ustedes cómo pueden, ustedes que son los profesionales de la salud, que son los que pueden hasta sufrir riesgos médico-legales por todas estas transgresiones que el estado de necesidad pues nos está ocasionando, ¿cómo pueden estar a salvo? Primera, documentando bien todo. Ya esto lo hemos comentado en otras transmisiones, pero lo repito y lo insisto, documenten bien todo en sus notas médicas, en sus consentimientos informados. Recuerden hacerlos en base al numeral 10.1.3 de la norma oficial del expediente clínico y también recuerden el artículo 15 del Código Penal Federal que establece que en un estado de necesidad, y una pandemia es un estado de necesidad, no cabe la exigencia de otra conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ustedes están haciendo es exactamente lo correcto, lo que tienen que hacer. Que todas estas restricciones a los principios bioéticos e incluso transgresiones a los principios bioéticos que se han tenido que hacer por este estado de necesidad no son reprochables. O sea, se ha tenido que hacer lo que se ha tenido que hacer. Las decisiones que ustedes han tomado, tomen y sigan tomando ahí en los covitarios para simplemente otorgar el mayor bien, la mayor beneficencia posible al paciente o incluso retirar el soporte vital porque ya se agotó toda la acción terapéutica, no es reprochable. O sea, el estado de necesidad, ante un estado de necesidad, no es exigible otra conducta más que exactamente la que están haciendo. Entonces, ahí dentro de su angustia, dentro de su incertidumbre, dentro de todo lo que les ha provocado tener que contender con todas estas acciones desde que empezó ya la fase 2 hasta la fecha, que ya es como una fase 3 extendida plus infinita, recuerden el artículo 15 del Código Penal Federal. Ante un estado de necesidad, no es exigible otra conducta más que la que están teniendo. Y solo vigilen el documentar bien sus acciones y entender que la misma ley los está exentando o los está amparando en estas transgresiones que por necesidad se han tenido que hacer. Quédense con esa tranquilidad, quédense con esa liberación de conciencia y solo documentenlo para poder asegurarnos que han estado entre lo ético y lo legal. Pero no se abrumen de forma innecesaria. Ante un estado de necesidad, lo que estén haciendo, no hay forma de exigirles más. Gracias, biocultores. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por la labor médica, humanitaria que están haciendo. Todos los que estamos a salvo gracias a ustedes, estamos en deuda. Gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, por el bienestar de todos, sigamos cultivando bioética. Los espero el lunes en Bioethics News. Gracias. Hasta luego.